Amigos, gracias por mantener la sintonía con nosotros, con la propuesta final de este domingo. Anunciamos la participación de nuestro amigo, el diputado Rafael Tobías Crespo Pérez. Entonces, él es diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, un conocedor de tránsito con quien se puede conversar de política y de otros temas, de telecomunicaciones, que es una de sus áreas fuertes, y nos tenía un tiempo votado. Bienvenido, Tobías. Gracias, Alexander, por invitarme a este espacio, propuesta semanal. Muy agradecido. Propuesta final. Muy agradecido de tu invitación y bueno, pues saludando también a todos los televidentes que te siguen. El impulsor de la ley actual de tránsito, movilidad en nuestro país, 6317, si mal no recuerdo, fue usted. Ha sido centro de debate en estos días, no por lo per se, sino por cómo ha aumentado el estrés, el caos del tránsito, sobre todo en el Distrito Nacional, y otros componentes que se han identificado que puede ser objeto de una modificación. Usted mismo ha compartido en algún momento sobre eso. Empecemos por ahí, porque ha surgido otra inquietud, debatiendo con unos amigos recientemente, y nos gustaría saber su punto de vista sobre la falta de planificación y de políticas públicas en ese sentido, sobre todo cuando hubo tiempo para hacerlo, a propósito de la pandemia y de lo mermado que estuvo la movilidad en todo el país y sobre todo en el Gran Santo Domingo. Empecemos entonces por las modificaciones y su interpretación. Mira, desde el punto de vista de lo que tú expresas, hay que planificar y coordinar muy bien las acciones tanto del Intran, que es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el órgano rector y regulador del sector, sí, junto con las alcaldías, la DGCET, todo lo que son las políticas públicas, las medidas y las decisiones que toma el Consejo Directivo del Intran. Pero desde el punto de vista de lo que es la aplicación de la ley, nosotros entendemos que hay medidas que no necesariamente requieren mucho tiempo y recursos y que pueden ser implementadas sin ningún inconveniente. Lo primero es retirar los agentes de la DGCET debajo de los semáforos. Yo lo he dicho con verdadera responsabilidad, que este es el único país del mundo donde hay un agente de tránsito sustituyendo al semáforo, que es un dispositivo de control de tránsito, y que eso lleva un mal mensaje porque le estamos enseñando a nuestros niños desde la escuela y a todos que el rojo es para parar, el verde para seguir y el amarillo es para precaución. Entonces, cuando tú tienes una gente, rompe con eso, pero también rompe con lo que llaman la sincronización y la onda de verde que generalmente se puede dar en los sistemas inteligentes de control de tráfico, que nosotros tenemos uno aquí instalado en el Boulevard de la 27, que nosotros lo administramos cuando fuimos director de tránsito, y que permite asignar los tiempos de manera dinámica dependiendo del flujo vehicular. Eso es lo inteligente. Perdona que le interrumpa, porque en algún momento se quiso vender la idea de que inteligente era que contara la cantidad de segundos. Sí, incluso las propias autoridades pasadas de obras públicas trataron de colocarlo por ahí. E inteligente, tal como usted ha dicho y que me gustaría que abunde un poquito más, es un semáforo con sensor que te dice: de este lado tengo más tránsito, vamos a permitir más tiempo de este lado, y que coloca él mismo un tiempo en función a esa inteligencia que se ha programado y que se puede autoprogramar. Abúndenos, por favor, en ese sentido, porque aquí falta mucha inteligencia. Tú hablaste no solamente como un experto en tránsito, sino como un ingeniero electrónico. No, con usted hemos aprendido bastante. Es electrónica. Mira, precisamente es así. Nosotros en el año 2007-2008 fuimos que lanzamos los semáforos con contadores, es decir, que pusimos los contadores para que la gente determinara el tiempo y no se apresurara, que muchas veces se van antes o después y pudiera tomar una decisión. Sí. Pero lo que le llaman los ITS o Intelligent Traffic System, Sistema Inteligente de Tráfico, no son más que una estructura electrónica computarizada donde en el Distrito Nacional hay más de 360 y pico de intersecciones que están conectadas por fibra óptica. Algunos tienen espiras, lo que son espiras electromagnéticas que miden el paso de vehículo, el volumen, la tasa de volumen vehicular. Correcto. Determinan el tipo de vehículo, si es vehículo pesado, liviano, si es motor. Hay forma
de determinar eso, y algunos son ópticos, con dispositivos ópticos, y entonces asumen esa información, la llevan al centro de control que están conectados en línea y establecen lo que le llaman una selección dinámica de tiempo que determina, dependiendo de ese flujo vehicular, qué cantidad de minutos le va a dar a una intersección, a un cruce u otro. Y eso permite gestionar de manera inteligente el tránsito. Los contadores no son más que una expresión del modernismo de esos mismos sistemas inteligentes, sí, pero la inteligencia no está ahí, está en un centro de control que, no sé si tú has visto que en la Churchill con cierta frecuencia tú puedes coger las ondas de verde. Esas ondas de verde se programan en la sincronización de los semáforos para que tú puedas tomar todos los cruces en verde. Correcto. Y no tener que pararte. Eso reduce también, aparte del tiempo, el combustible. Y a la vez, no sé si te has dado cuenta, la mayoría sí nos hemos dado cuenta, yo creo que tú también, que los semáforos se ponen intermitentes en amarillo o en rojo, no cuando llueve, que cuando llueve muchas veces se averían, sí, sino a una hora específica, a las 11 de la noche. Eso es un comando que se le manda desde ese centro de control para que en horas específicas la gente no tenga que pararse, dependiendo de la precaución, pues pueda pasar o no, porque hay ciertas horas de la noche que por criminalidad no es bueno que la gente se pare en ciertos sitios. ¿Qué otras políticas se pueden sacar de esa data que se maneja ahí? ¿Qué otras políticas públicas se pueden aplicar, por lo menos para el Gran Santo Domingo, bueno, con esa data? Con esa data tú puedes cambiar los flujos de las vías, poner las vías de un sentido u otro, hacer el reordenamiento vial, hacer pares viales, y esa información se llama inteligencia, donde tú puedes utilizarla para tomar diversas medidas. ¿Por qué? Muy buena tu pregunta, porque el tránsito, la movilidad, el transporte no es determinístico, es probabilístico, y hay momentos en que te cambia el patrón, y entonces al cambiarte de patrón tú tienes que cambiar toda la planificación y el diseño, y a veces la gente cree que las autoridades en muchos casos están como tanteando o improvisando. No, es que de manera continua hay que hacer estudios de tráfico para ir cambiando, estableciendo reordenamiento vial, cambiando los sentidos, cambiando la fase de los semáforos. Puede ser que en un momento dado tú has llegado a una intersección y los dos semáforos cambian en verde, pero en un momento puede ser que cambie verde para el que va derecho y el que va a girar a la izquierda esté en rojo, y hasta que no cambie el otro, correcto, no cambia el otro en verde. Eso es parte de esa inteligencia. Correcto. Entonces, soy de los que me inscribo en que debió utilizarse 1 año y 5 meses de pandemia, que tuvimos a los padres que movilizan a los niños para los colegios tempranos en su casa, empresas, negocios, o sea, una movilidad reducida. Yo no sé en qué porcentaje, no me atrevería a decirlo, si un 50, un 60, un 30, un 40. El fin es que se pudo prestar, soy de lo que entiendo, para diseñar ciertas políticas para la reapertura, para el inicio del año escolar, para el inicio del trabajo en las instituciones, en las empresas, para el relanzamiento de este país. Sin embargo, tú tienes un director de la DGCET que se te alza, alguien dice que se malinterpretó, pero no, él minimizó una realidad al decir que los tapones o taponamientos, que es lo correcto, per se no existen en el Gran Santo Domingo, cuando tú tienes a la gente estresada, infartándose en los semáforos y en las calles y consumiendo dinero y combustible y tiempo, que eso tiene un impacto también de otro tipo en la economía. ¿Qué debió pasar? ¿Por dónde usted entiende que debimos arrancar? Porque usted sabe de esto, usted lo puede decir. Yo me estoy riendo porque cuando fui director de tránsito tuve varios amigos en esa institución y que trabajamos en coordinación, y uno de ellos dio una expresión parecida a esa. Dijo que en este país no hay tapones, es que el tránsito se pone lento. Si lo comparamos con otros países que tú puedes durar 1 hora en un tapón y tienes que apagar el vehículo. Yo he estado, por ejemplo, en San Juan, Puerto Rico, y de verdad que hay momentos en que se tranca la vía y no se mueve. Tal vez lo están diciendo relativamente con esas ciudades. Y estuve una vez en Brasil, en Sao Paulo, donde tuvimos 3 horas y media en un tapón donde no nos movimos, y eso es un tapón. Entonces, tal vez esta declaración hay una filosofía dentro de la institución, pero no saben que la ciudadanía sufre los entaponamientos, los embotellamientos, los tapones, y que eso afecta la calidad de vida emocional y psicológicamente de todos y todas. Pero de las medidas, aparte que te dije, de utilizar ese centro inteligente de control de tráfico, sacar y retirar los agentes debajo de los semáforos y ponerlo antes del semáforo para fiscalizar el paso de peatón,
la cebra y la línea de stop para fiscalizar y multar los que no permiten que el peatón utilice ese espacio que es preferencial para ellos, sí. O después del semáforo, cuando una persona se va en rojo, fiscalizarlo y multarlo, pero nunca debajo del semáforo por lo que te dije. Sí. Además que una señal de un agente es un código y el código puede ser debido a muerte. Una vez me pasó a mí que el semáforo me dice que pase, un agente me dice que espere y habían dos y otro me dice que siga y entonces yo le digo, ¿y a quién le creo? Problema. Entonces él de atrás tocándome bocina, porque hay dos, entonces no está viendo que hay otro agente que me estaba dando una orden, porque a veces hay dos y entonces confunde. Entonces es una codificación que puede provocar accidentes y que puede provocar situaciones cuando un agente está debajo del semáforo. Único país del mundo donde un agente sustituye al semáforo. Entonces la decisión sería desinstalemos todos los semáforos, quitemos el centro de control y dejémoslo a los agentes. Solamente se justifica un agente en una intersección cuando hay un accidente, cuando verdaderamente la intersección se tranca, o cuando va a pasar un VIP, ¿verdad? El presidente de la República y los que están facultados a utilizar, o en una protesta, por ejemplo, que a veces hay algunas protestas que utilizan las vías públicas. Un hecho que altere... entre la gente de la DGC y toma el control de la situación, pero no siempre. El otro aspecto que yo creo que debió haberse hecho como planificación durante este año y pico de la pandemia es lo que ha hecho, por ejemplo, se ha hecho en La Romana. Nosotros en la ley 6317 establecimos la prohibición de que no se parquee en paralelo, el doble parking o el parqueo en paralelo. Y cuando tú estableces eso, Alexander, tú estás liberando en un 33%, a veces un 66% del nivel de servicio de una vía, dependiendo si son de 2 carriles o de 4 carriles, sí. Con el simple hecho de decirle a los ciudadanos, mire, usted se va a parquear en esta dirección, norte-sur o sur-norte, este-oeste o este-este. El otro lado no se parquea, fiscalizar eso y sancionar después de un tiempo de 3 meses o de 6 meses y tú vas a ver cómo, aparte de la mejora en la velocidad de diseño y en el nivel de servicio de la vía, mejora el entorno vial. Yo estuve en La Romana varias veces en los últimos meses y veo cómo eso ayuda hasta el urbanismo, el entorno urbano, a mandar un mensaje de orden, porque al final, ¿qué es lo que se quiere? Que nosotros actuemos en las vías públicas con orden y con respeto. Así es. Entonces, para cerrar con este tema, ¿usted entiende que se hace necesaria la modificación a la ley nueva vez, que apenas tiene 4 años, o aplicar todo lo que ordena esa ley y que no requiere de recursos, como usted dijo ahorita, y que la gente que pueda acompañar a las autoridades, como su caso, que acompañe tanto al Intran como al brazo ejecutor de la DGC para aportar a un problema que yo sostengo que ahora tenemos otro tipo de conductores post pandemia o post a la etapa que vivimos, por la agresividad, por la depresión, por la ansiedad que está manejando la gente. Yo creo que hay otro tipo de conductores en la vía. Hay cosas que se veían antes, pero tú la veías en un momento. Tú tienes ahora más de 5 casos en las últimas 2 semanas de gente queriendo penetrar a un peaje al mismo tiempo, de distintos niveles. Sí, ¿qué le parece? Emocionalmente, psicológicamente, la pandemia ha afectado a muchos en la República Dominicana y en el mundo, y eso ha creado una situación a veces de violencia, de no permisividad, pero nosotros apelamos a que entendamos que nosotros como usuarios de las vías públicas, ya sea como peatones, pasajeros y conductores, debemos respetar la ley y conducirnos con prudencia, sí. Respetar los derechos del otro. Nosotros tenemos un proyecto de ley precisamente modificando la ley 6317 que fue de nuestra autoría. Nos quisieron criticar y sabemos que las leyes nunca van a estar más avanzadas que la sociedad va más adelante que la norma, pero hay situaciones de hecho que requieren respuestas de derecho, y en este caso nosotros sometimos un proyecto de ley para que de una vez y por todas entre el régimen sancionador, reduciendo las multas en un 75%. ¿Y por qué? Y esto no es populismo ni clientelismo, es que cuando nosotros aprobamos la ley, el salario mínimo era 5,000 pesos. En el gobierno anterior se llevó el salario mínimo, que no había pasado en 20 años, de 5,000 a 10,000, y llevó las multas, la más leve de 10,000 pesos y la más alta de las graves a 70,000. Sí. Nadie va a pagar
ese tipo de multa. Entonces yo creo que el régimen sancionador debe ser bajo el principio de la racionalidad y la proporcionalidad. Entonces nosotros estamos planteando una reducción de un 75% para que empiecen de 2.500, la más leve de las leves, y 17.500, que es la más grave de las graves, cuando ya hay agravantes y acumulación de violaciones. Pero también estamos sometiendo una modificación que estaba en el texto original y que por situaciones tuvimos que ceder. Tú sabes que no hay leyes perfectas y a veces uno tiene que ceder para que la norma pueda ser, y más una ley como esta, que es un código, 360 artículos con 32 reglamentos, es distribuir cuando la violación es en la municipalidad, el 40% de los fondos vayan a los ayuntamientos. Los ayuntamientos necesitan fondos para instalación de semáforos, para señalización horizontal, vertical, para la rotulación de las vías, para soluciones viales, para la rotulación de las paradas, porque ya la ley establece paradas para que los choferes desmonten y monten los pasajeros en las paradas y prohíbe que eso no se haga. Entonces, sobre esa base, 40% a la alcaldía si la violación es en la parte urbana, 20% a la DGC porque también necesita recursos para alcoholímetros, radares, radio de comunicación, uniformes, vehículos, y el otro 20% al Intran y a la Procuraduría. Si la violación no es en la municipalidad, sino en una carretera, en una autopista, en una vía internacional que no se impacta el territorio urbano, entonces no se le distribuye nada a la alcaldía y el 100% se distribuye en una proporción entre el Intran, la DGC y la Procuraduría. Ese es el segundo aspecto. Y el último tiene que ver con una situación que se ha dado posterior a la promulgación de la ley en la justicia, que hay un tira y jala entre los juzgados de paz y los tribunales especiales de tránsito y los juzgados de primera instancia, porque hubo una coletilla en la ley que decía que el juzgado competente para conocer las violaciones a la ley eran los juzgados especiales de tránsito, y que donde no haya juzgados especiales de tránsito, entonces debió haber sido el juzgado de paz. Esa parte final no se quitó, y entonces hay un reenvío de los expedientes. Los de primera instancia dicen que deben ser los de juzgado de paz, y los juzgados de paz dicen que no, que debe ser de primera instancia. Entonces eso hay que resolverlo, porque está creando un cuello de botella, una mora, y al final está afectando a las víctimas, a todo el sistema de justicia. Eso ocurrió posterior a la ley. Tobías, necesariamente tenemos que hablar de política. Hemos tomado gran parte de la entrevista, de su participación, para hablar de tránsito, y yo creo que nuestra audiencia no entiende, porque es uno de los principales problemas que tenemos y que nos están afectando, y usted, impulsor de la ley, conocedor del tema, yo creo que no se perdonaría pasar por aquí y no recibir sus orientaciones. Además que no hay nada más inteligente que la inteligencia colectiva del pueblo. Mire, un fin de semana muy activo de su partido, la Fuerza del Pueblo. A usted le vimos este fin de semana en coloquios, en esfuerzo concentrado, como le ha llamado la organización. La organización, la Fuerza del Pueblo, tiene una línea de crecimiento, de afiliación y de organización. Entonces, se ha dado todo esto con el auge de una serie de aspirantes presidenciales, sobre todo del Partido de la Liberación Dominicana, una resolución de la Junta Central Electoral llamando a detener el proselitismo, y ahí se incluye a la Fuerza del Pueblo, por lo menos en el abordaje de los medios de comunicación, no necesariamente de la Junta Central. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Siguieron el fin de semana trabajando? ¿Qué está pasando con la organización en su comunidad y cómo ha caído esto de la Junta Central Electoral? Mira, Alexander, de manera definitiva esta decisión de la Junta no afecta ni impacta en nada a la Fuerza del Pueblo, porque como partido, en el mes de mayo, mi hermano Manuel Crespo, que es el delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, depositó una comunicación informándole a la Junta Central Electoral que, dando cumplimiento a un mandato de la ley 33-18 que establece que la Fuerza del Pueblo, como partido que es emergente, nuevo, tiene que tener un padrón de afiliados, un padrón interno, para poder ir a unas elecciones primarias. Nosotros habíamos completado el año pasado el Congreso Constitutivo, profesor Juan Bosch, y nos
empezamos este año lo que es el Plan General de Afiliación y Organización, que nos va a permitir a final de este año, octubre, noviembre, tener más de 1 millón de afiliados. Y en eso estamos. Nosotros no estamos en campaña electoral, en proselitismo. La Fuerza del Pueblo no ha establecido candidaturas. Estamos dando un cumplimiento al mandato de la ley que establece la conformación de un padrón de afiliados, la estructura a nivel de direcciones de base, direcciones medias, para entonces al final, ya el año que viene, con una estructura que debemos tenerla y con un padrón entrar a otros temas que tienen que ver con un congreso interno elector, donde se van a seleccionar el presidente del partido, el secretario general, los titulares de la secretaría, los presidentes provinciales, municipales, de ultramar y todos los cargos internos. Eso es parte del mandato de la ley. Es decir, que nosotros, muy por el contrario, lo que estamos es cumpliendo con la ley de partidos políticos, la ley electoral, que otros partidos hayan anunciado aspirantes a la candidatura presidencial que estén recorriendo y que no estén en esta fase, ahí sí pudiera aplicarles a ellos, pero a nosotros no. Gracias, Tobías, por su participación con nosotros. Podemos hablar incluso de otros temas. Usted tendrá que regresar muy pronto. Bueno, la ley de las TIC y la que crea el Sistema Nacional de Ciberseguridad contra la Ciberdelincuencia. 2 proyectos para los próximos 20 o 30 años. Eso cursa ya en la Cámara de Diputados. Sí, está en la Comisión Permanente de las TIC, uno, y otro en la Comisión Permanente de las TIC y de Ministerio Público. Salúdeme a don Manuel. Gracias, gracias. Rafael Tobías Crespo, diputado circunscripción número 2 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Gracias por participar con nosotros. Gracias. Pausa. Regresamos en breve.